Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, Eberto, para estar presente con algunas reflexiones en este encuentro de aniversario de Traspasos Escénicos. Realmente muy agradecido, muy honrado, es una alegría, es un placer. Yo quería transmitirles muy brevemente, en el poquito tiempo que disponemos, de una serie de teorizaciones que venimos trabajando desde hace años y que de alguna manera terminaron de, digamos, formularse con la pandemia, que es la posibilidad de pensar en una clasificación de las artes a partir de la relación con el convivio, con el tecnovivio y con la liminalidad entre convivio y tecnovivio. Digamos, la propuesta filosófica, ustedes saben que trabajamos desde una filosofía del teatro, es que no tenemos que encerrar el universo en una mónada, en una unidad, sino que tenemos que pensar el universo como un pluriverso. Es decir, según la corriente filosófica pluralista, hay muchos mundos dentro de este mundo y por lo tanto no tendríamos que hablar de arte, sino más bien de artes. Y proponemos entonces esta idea de las artes conviviales, las artes tecnoviviales y las artes liminales. Digamos que le vamos a llamar convivio a la relación entre dos o más personas en territorio físico, en el espacio físico, en presencia física, digamos, reunión de cuerpos en presencia física, digamos, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción del cuerpo presente. El convivio es una práctica ancestral que podemos encontrar en los orígenes mismos de lo humano, representado en el campo del mito, porque encontramos en todas las cosmogonías un momento inaugural del convivio. Adán y Eva, el encuentro de Adán y Eva en el Génesis, los hombres de maíz en el Popol Vuh, etc. Podemos decir que en este sentido, existen tecnologías del convivio, esto es muy importante aclararlo, tecnologías para organizar, digamos, para efectivizar distintas formas conviviales. Pero lo más maravilloso que tiene la cultura del convivio es que tiene un núcleo, llamémoslo radiante, que es absolutamente irreductible a lo tecnológico, que no se deja apresar por las estructuras tecnológicas, es decir, por las estructuras de lenguaje. Podemos decir que este convivio es la base de lo que nosotros llamaríamos las artes conviviales, que son aquellas irreductiblemente vinculadas a las prácticas territoriales en el espacio físico, en presencia física, con el cuerpo viviente, que es lo que podemos encontrar en Eugenio Barba, cuando Eugenio Barba habla de la tecnología arcaica del cuerpo, la tecnología arcaica del encuentro, en el teatro. Por ejemplo, en libros como El arte secreto del actor o en el libro más reciente, Los cinco continentes del teatro, ¿no? Tenemos luego el concepto de tecnovivio. Le vamos a llamar tecnovivio a la relación entre dos o más personas a distancia, desterritorializada a través de estructuras tecnológicas, digamos, de tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo presente en territorio. Encontramos un origen también ancestral, pero no tan, digamos, vinculado a lo mítico como en el caso del convivio. El origen del tecnovivio podríamos encontrarlo en los primeros lenguajes de comunicación a distancia. Las señales de humo, los timbales, de una montaña a la otra, de un pueblo a otro. Por supuesto, la gran revolución tecnovivial es el dibujo y especialmente la escritura. La gran revolución del tecnovivio sería la escritura, porque la escritura va a permitir la comunicación sin la presencia del cuerpo y el encuentro de los cuerpos en territorio. Nosotros podemos decir que tecnovivio en relación a las artes sería el libro, el cine, la radio,
la televisión, el video, todas las estructuras, digamos, artísticas vinculadas a las telecomunicaciones y, por supuesto, las relacionadas con el mundo digital. A diferencia del convivio, las tecnologías del tecnovivio son absolutamente fundantes. Es decir, que si nosotros en el tecnovivio, en el convivio, tenemos una estructura que podemos llamar, digamos, irreductible a digamos, a la construcción tecnológica, que es ese núcleo que no se deja apresar, en el tecnovivio la base del acontecimiento es el lenguaje. Si en el convivio hay un núcleo no capturable por el lenguaje, en el tecnovivio la base de acontecimiento es el lenguaje. Y en tercer lugar hablaríamos de lo que llamamos artes liminales entre convivio y tecnovivio. El concepto de liminalidad nosotros lo llevamos, digamos, a partir de una genealogía teórica maravillosa que está en Víctor Turner, en Iliana Diegues, pero nos lo apropiamos para hablar, en este caso, de las relaciones entre convivio y tecnovivio. Hay una serie de fenómenos en los que nosotros observamos el cruce, la interacción de las estructuras conviviales y las estructuras tecnoviviales. Un ejemplo podría ser en una cancha de fútbol, en un estadio de fútbol, estamos en convivio con la hinchada, con los jugadores, con los periodistas, con el referí, con los técnicos, digamos, estructura convivial, pero al mismo tiempo nos relacionamos a través de las pantallas donde se están proyectando grabaciones digamos, de lo que está pasando en la cancha, o podemos estar en la cancha con un celular escuchando la transmisión que un relator preferido, no sé, Víctor Hugo Morales está haciendo del partido. En el mismo momento, la interacción entre convivio y tecnovivio. Nosotros hablaríamos en este caso de estos fenómenos de liminalidad. Entonces, hablaríamos de artes conviviales, que son aquellas irreductiblemente basadas en el convivio, digamos, en la carne del mundo, como dice Merleau-Ponty en su libro Fenomenología de la Percepción. Digamos, el convivio como fundamento del acontecimiento artístico. Nosotros ubicaríamos allí las prácticas teatrales desde su origen, digamos, ancestral hasta las prácticas que hoy mantienen, digamos, esa fórmula, esa invención cultural, ese tesoro cultural que consistiría en la producción de poiesis corporal expectada en convivio, en territorio. Digamos, poniendo el acento fundamentalmente en el cuerpo y la reunión de los cuerpos en el espacio físico, digamos, como parte del espacio físico, como prolongación del espacio físico, el cuerpo físico como parte y prolongación del espacio físico. Luego hablaríamos entonces de las artes tecnoviviales, que serían aquellas que permiten la desterritorialización a través de estructuras, digamos, tecnológicas. Y en tercer lugar, de los cruces entre prácticas conviviales y prácticas tecnoviviales. Ahora, es muy interesante observar que el convivio puede incluir al tecnovivio, pero el tecnovivio no puede incluir al convivio. Es decir, el tecnovivio transforma la fenomenología del espacio físico y de los cuerpos físicos, la transforma en signo, la transforma en lenguaje. Entonces, podemos decir que la relación del convivio al tecnovivio y del tecnovivio al convivio no es simétrica. Y por otro lado, podemos observar que en los, digamos, en la experiencia de la pandemia nos ha permitido, digamos, observar el comportamiento de las relaciones conviviales, tecnoviviales y liminales, y de las artes conviviales, liminales y tecnoviviales, digamos, a partir de algunas observaciones. Yo vengo llevando lo que llamo un diario de la peste, desde que empezó el ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, el 20 de marzo de 2020, vengo observando la realidad, digamos, el mundo como un vasto observatorio, digamos, como un vasto laboratorio de observación y de autoobservación. Y lo que hemos podido observar en este año y medio es, en primer lugar,
la restricción de las artes conviviales, porque justamente el encuentro convivial entre los cuerpos produce contagio, la avanzada de las artes tecnoviviales, ¿no? La restricción de las conviviales, la avanzada y infinita de las tecnoviviales, la aparición de nuevas formas conviviales, por ejemplo, esto que llamaríamos el teatro de las terrazas, el teatro de los balcones, el teatro de las ventanas, el teatro de las veredas, ¿no? Los grupos que te tocan el timbre y te dicen, por favor, asómese a la ventana o asómese a la puerta que le hacemos unas escenas a la gorra desde la vereda de la calle. El teatro tapial, como lo llama Manu Mansilla, el titiritero Manu Mansilla, digamos que es el teatro de una casa a la otra a través de una pared baja, ¿no? Pero también es interesantísimo observar que en un determinado momento de la pandemia empezó a aparecer un gran boom de lo tecnovivial, aproximadamente se consolidó en el mes de junio, julio, agosto, pero ya dentro de esta subperiodización de la experiencia de la pandemia, hacia el mes de septiembre empieza a aparecer muy claramente lo que yo llamaría un síndrome de abstinencia convivial. Aparece un elemento muy interesante que es esto de, está bárbaro el tecnovivio, pero necesito el convivio. Quiero viajar, me quiero encontrar con mis amigos, quiero volver a tener, digamos, encuentros conviviales en presencia física, necesito salir, ¿no? Vuelve a aparecer el verbo salir, que pareciera que durante un tiempo, digamos, desapareció de, digamos, de las prácticas y sobre todo de las, digamos, de las expectativas de la gente. Entonces, nosotros podríamos sacar una quinta conclusión en relación a esto, y es lo que podríamos llamar una valorización de las prácticas conviviales, una inédita valorización de las prácticas conviviales, en el momento en el que queda demostrado que el tecnovivio, por más avanzado que haya sido, fracasa en el momento en que intenta sustituir la experiencia convivial. Es decir, el tecnovivio es una maravilla, pero no puede sustituir la experiencia convivial. Podemos decir que en ese sentido el convivio sale revalorizado, como si antes no lo viéramos, como si antes no tuviéramos idea de que era el convivio, porque lo teníamos tan a mano como la carta robada de Poe, de Edgar Allan Poe, que por estar a la vista de todos no la veíamos. El convivio estaba tan a mano que no lo veíamos. Bastó que apareciera la restricción para que le diéramos el protagonismo que merece. Entonces, podríamos decir, y con esto voy cerrando, y vuelvo a agradecer enormemente esta participación que me permite hacer de manera tecnovivial el querido Eberto. Yo creo que si podemos observar los distintos relatos que aparecieron durante la pandemia en las tensiones entre convivio y tecnovivio, yo me quedaría con 7 relatos fundamentales. No son los únicos, pero sí me quedaría con estos 7 relatos. Digamos, acabo de publicar un trabajo analizando esta cuestión en su complejidad. Yo lo voy, por supuesto, a sintetizar y, por supuesto, pongo a disposición de ustedes todos los trabajos que hemos publicado sobre convivio, tecnovivio, artes conviviales, artes liminales y artes tecnoviviales, porque consideramos que es una buena herramienta, es una herramienta útil para pensar los fenómenos que nos inquietan, que nos apasionan, que nos involucran, entre ellos fundamentalmente el teatro, ¿no? Tanto lo que llamamos teatro matriz como el concepto de teatro liminal, ¿no? Bueno, primer relato, la migración. Los artistas y quienes piensan las prácticas artísticas piensan el pasaje de lo convivial a lo tecnovivial, por ejemplo, de la actuación teatral a la actuación por Zoom, fue uno de los fenómenos más comunes durante la pandemia, como una migración.
es decir, como el traslado de las artes conviviales a las artes tecnoviviales con las adaptaciones correspondientes. El fenómeno sería entonces el de un desplazamiento de ciertos artistas de un sistema de prácticas a otro sistema de prácticas. La imagen de síntesis sería los artistas migrando de un campo de prácticas a otro. En segundo lugar, la imagen de la intermediación. Se piensa el soporte tecnovivial como una transitividad invisible que lo que favorece es la mediación. Es decir, no hay presencia de lo tecnovivial, sino como una mediación transparente que permite reconstituir la relación entre los actores en un lugar territorial y los espectadores en otro lugar territorial. No se ve el soporte tecnovivial, el acontecimiento tecnovivial, por ejemplo, el Zoom, el streaming, no se lo ve sino como una herramienta transitiva para conectar a los artistas con los espectadores. Es decir, aparece la figura de una invisibilización de lo tecnovivial en virtud de favorecer una comunicación. En tercer lugar, aparece lo que llamaríamos la aseveración de encontrarnos en un nuevo estadio del teatro, ¿no? Hemos escuchado a muchos artistas decir, por ejemplo, en estos meses, el teatro cambió, ya es otra cosa. Tenemos que hablar de un nuevo teatro. Los conceptos y las definiciones con las que veníamos pensando el teatro ya no sirven, ¿no? Hay algo tremendamente aseverativo y poco fundamentado en términos teóricos. Es decir, se da por muerto un estadio del teatro en una especie de evolucionismo, en una suerte de darwinismo, digamos, y se instala un nuevo estadio, una nueva era de lo teatral que, digamos, consistiría justamente en la superación de las prácticas ancestrales. ¿Por qué? Porque la humanidad cambia, porque la humanidad se transforma, porque tenemos que estar atentos a las modernizaciones. Entonces, primera, migración. Segunda, intermediación. Tercera, nuevo estadio mundial del teatro. La cuarta, la aparición de un nuevo lenguaje. Hemos escuchado muchísimo decir, esto no es ni televisión, ni cine, ni teatro, ni video, es un nuevo lenguaje. No sabemos muy bien qué es, ni cómo lo vamos a llamar, porque todavía estamos dentro de este tipo de acontecimientos. Nosotros, digamos, cuestionaríamos esta idea porque, digamos, podemos observar que tiene rasgos que nosotros ya conocemos de prácticas anteriores, ¿no? Pero más allá de esto, mi intención en este momento no sería afirmar o cuestionar, sino sencillamente hacer un paneo, un rastreo de las diferentes hipótesis que fueron apareciendo respecto de lo que significó la tensión entre artes conviviales y artes tecnoviviales en el contexto de la pandemia. En quinto lugar, digamos, la idea de modificación de las artes conviviales por las nuevas competencias adquiridas en las prácticas de las artes tecnoviviales. Es decir, este quinto pensamiento sería, hemos aprendido en las prácticas tecnoviviales cosas que van a modificar el regreso a las prácticas conviviales. Es decir, digamos, volvemos a las artes conviviales, pero transformados, modificados. Nos vamos a relacionar de otra manera con los vínculos conviviales a partir de los aprendizajes que hicimos en lo tecnovivial. La sexta afirmación es, el futuro es hibridez, el futuro es liminalidad. Lo que se viene es lo híbrido. Tenemos que pensar que, digamos, va a desaparecer, digamos, la autonomía de las artes conviviales y todo va a estar dado fundamentalmente en el cruce entre convivio y tecnovivio. Es decir, una suerte de profecía respecto de un futuro marcado por un rasgo fundamental que va a ser la hibridez, el cruce, la liminalidad, digamos, la umbralidad.
la conexión, el pasaje y la búsqueda de zonas comunes entre convivio y tecnovivio. Bueno, y la última de las teorías es la muerte del convivio, digamos, la muerte de las artes conviviales, ¿no? Por supuesto, esta es la que menos tiempo duró, pero se la escuchó. Nosotros hemos escuchado muchos teatreros decir acá, bueno, tenemos que empezar a aceptar que las artes conviviales ya no son viables, que tenemos que reinventarnos, ¿no? Aparece esta idea del ¿no? De recrearnos, reinventarnos, redefinirnos, ¿no? Que siempre me sorprendió porque apareció en un sector de los teatreros, desde mi punto de vista, con una cierta demasiado rápida voluntad de declarar necrológicamente la muerte de las artes conviviales, y por supuesto eso no solo fue desmentido por las mismas nuevas prácticas conviviales durante la pandemia, sino por lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, que es que se reabrieron los teatros, están llenos de gente, la gente celebra enormemente la experiencia de singularidad que plantean las artes conviviales, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría decir que creemos que tenemos que proponer una mirada teórica, metodológica y epistemológica del pluralismo, ¿no? Esta corriente filosófica que dice que tenemos que percibir un mundo mucho más diverso del que suele pensar nuestra teoría y profundamente atravesado por la multiplicidad, por fenómenos que no podemos pensar como la misma experiencia o el mismo acontecimiento, que no se trataría de aplanar, de homogeneizar, de buscar las regularidades, sino justamente de poder pensar, como dice Jean-Luc Nancy, la diversidad. Es decir, poder pensar experiencias diferentes, como dice John Dewey, ¿no? En su libro El arte como experiencia, habría una experiencia convivial, una experiencia tecnovivial y una experiencia liminal, y por supuesto múltiples prácticas de esas experiencias, acontecimientos diferentes, praxis diferentes, políticas diferentes, lenguajes diferentes, pedagogías diferentes. Digamos, en este sentido, para cerrar, que no hablaríamos de actuación como sinónimo de teatro, sino que hablaríamos de actuación y pluralismo. La posibilidad de pensar diferentes acontecimientos de actuación y de formación actoral. Actuación convivial, actuación tecnovivial, actuaciones tecnoviviales, actuaciones liminales, y por lo tanto el núcleo de regularización sería esta idea de este tronco común que sería la actuación, pero luego singularidades, especificidades de acontecimiento que exigen pedagogías específicas, tanto para la actuación como para la expectación. Nosotros formamos parte de una red de escuelas de espectadores, ya somos 63 escuelas de espectadores en un montón de países: Costa Rica, Francia, España, Polonia, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Colombia, Argentina. Y lo que le decimos a las y los espectadores en nuestra voluntad de formación de espectadores es: está buenísimo que puedas disfrutar de la lectura de una novela, de ver una excelente serie de Netflix en pantalla, de ver una excelente transmisión tecnovivial por Zoom, o de ir a una exposición de esculturas de mármol, o de gozar de un acontecimiento artístico convivial. Pluralidad de experiencias, pluralidad de lenguajes, pluralidad de acontecimientos, pluralidad de epistemologías, pluralidad de pedagogías, de políticas
etc. Entonces, para terminar, yo nada más quería acercarles estas reflexiones, por supuesto expuestas de manera muy somera, y poner a disposición a través de Eberto una serie de artículos y de libros que estamos publicando en relación a esta discusión fascinante que sería la de las prácticas artísticas conviviales, tecnoviviales y liminales. Muchas gracias otra vez, Eberto, por permitirme participar en este encuentro que es realmente uno de los referentes internacionales de la teatrología y que gracias al Tecnovivio podemos estar presentes de alguna manera. Muchísimas gracias.